Hola, buenas tardes a todos y todas. Creo que ya nos hemos visto antes. Me toca ahora hablar en este panel sobre políticas públicas en disputa. Voy a ser breve, en honor al tiempo y para darle también más tiempo a los colegas que están en este panel. Me tocaba a mí hablar primero porque de alguna manera, introducida una inquietud que seguramente no necesariamente iba a ser respondida, pero que iba a tener que ver con lo que los colegas que hablan de políticas específicas van a decir. Yo voy a hablar de políticas públicas en general en el marco del debate o la disputa entre los dos modelos de sociedad, que no solamente es algo presente, sino que tiene una larga historia en nuestro país, en el continente, en la región y además también se desarrolla en otros países. Hoy tenemos el modelo neoliberal conservador y el modelo de desarrollo social inclusivo, nacional popular o progresista, modelo social simplemente, distintas denominaciones, en pugna. Y más allá de que hayamos tenido durante largos años a gobiernos con el modelo nacional popular y ahora haya un retroceso, un retorno del neoliberalismo, lo que creo que debemos tener en cuenta que hay un periodo y una condición de empate hegemónico, diríamos, que por momentos se rompe a favor de uno o de otro y que requiere, sin lugar a duda, para quienes optamos por el modelo nacional popular, una estrategia a largo plazo, ¿no? En breve síntesis, algunos puntos o tópicos que diferencian los dos modelos. El ordenador social para el modelo nacional popular es el trabajo, sin lugar a duda, no solamente como factor de ingreso de la persona, sino también de realización y de relación social, que le permite entrar al pleno ejercicio de la ciudadanía, ejerciendo sus deberes y sus derechos. Mientras que para el otro modelo, el ordenador social es, sin lugar a dudas, el mercado. La forma de relaciones por antonomasia son las que se dan en el mercado. Para el modelo nacional popular, el Estado es organizador y garante de la igualdad y de la solidaridad. Mientras que para el otro modelo no diríamos que se busque el Estado mínimo, porque está demostrado que esto que está en los principios del neoliberalismo no se aplica, sino que la idea es que el Estado es un facilitador de negocios. Es más, hoy día el Estado está ocupado por los mismos miembros del poder económico, ¿no? Para el modelo nacional popular, las políticas sociales constituyen salud, como hemos escuchado recién, educación, cultura, ambiente, vivienda, una inversión social, porque por un lado es generadora de equidad, la política social es una política de redistribución de ingresos, pero es también una política de desarrollo de recursos humanos para el crecimiento de la nación. Mientras que para el otro, la política social es una política de contención que se articula con la represión. La democracia profunda, la democracia real, es la meta, digamos, democracia social, la democracia económica, la meta del primer modelo, mientras que en el segundo se brega por lo que se llama la república, pero se piensa en una república para pocos, sin lugar a duda. La relación de solidaridad y de fraternidad es la relación que se predica en el modelo nacional popular, mientras que el individualismo y la meritocracia es por antonomasia el perfil de la persona que se espera en el modelo liberal conservador. Queríamos decir, nosotros estamos trabajando acá en la Universidad de Lanús una investigación que tengo el placer de dirigir, donde estamos analizando las políticas públicas en 3 niveles, no solamente como procesos de decisión y acción donde se pueden analizar normas, estructuras, recursos que se les asignan a las políticas, que lo son todo esto, ¿no? Sino que también
analizamos a las políticas públicas como campos de poder en disputa, es decir, un espacio donde las fuerzas sociales y las fuerzas políticas disputan el sentido que se le da a la política, ¿no? Lo que acabo de mencionar cuando caracterizo a los dos modelos son precisamente los sentidos opuestos que tienen en función de algunos puntos, algunos tópicos. Podríamos ver muchos más y en cada política pública obviamente se puede hacer un análisis de los diversos sentidos que van hacia un lado o hacia el otro y que caracterizan la forma en que se concibe la política. Para darle un sentido u otro, obviamente, se forcejea, se lucha, hay antagonismo, hay tensión política, ¿no? Y en esto juegan las fuerzas sociales y las fuerzas políticas. Cuando hablamos de fuerzas sociales, nos referimos a las organizaciones sociales tradicionales, como pueden ser las organizaciones del trabajo, las sindicales, las profesionales, las estudiantiles, las empresarias, o las que han emergido en las últimas décadas, los movimientos sociales, las organizaciones que se van generando en torno a la identidad, en torno a la cultura, que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de nuevos protagonismos de sectores de la población antes no organizados y tampoco visibilizados por el conjunto de la sociedad. Se entiende que las fuerzas sociales son, para plantearlo en términos sociológicos, particularistas, es decir, que apuntan a intereses de sector, a intereses particulares, no necesariamente individuales ni egoístas, porque cada vez que una organización social, como por ejemplo un sindicato, se arma, se organiza y se desarrolla, está orientado por principios de solidaridad, no solamente para con el sector, sino también en función de las necesidades del conjunto del país. Pero son las propuestas políticas, o se aspiraría o se espera que sean las propuestas políticas que emiten, que desarrollan, que van estructurando las organizaciones políticas, los partidos políticos y otras agrupaciones políticas, la que tienen un sentido más bien universal, o sea que piensan en el conjunto de la nación. Sabemos todos que obviamente las fuerzas políticas también se mueven según intereses específicos, sectoriales, según cuáles sean los sectores sociales que representan en mayor medida. No obstante esto, siempre se ven obligadas a la necesidad de fundamentar con su discurso que están representando al conjunto de la nación o que están presentando intereses que son propios del conjunto de la ciudadanía. Y en tercer lugar, no solamente analizamos a las fuerzas políticas como un entramado de fuerzas sociales que defienden sus intereses y sus valores, o como un entramado de fuerzas políticas que aducen representar al conjunto de los intereses de la nación, sino que también es un espacio de lucha en la subjetividad. Es algo que estamos viendo mucho ahora y que de alguna manera creo que no se explica algo que antes no entendíamos, ¿no? Que cómo pese a tener mayorías o cómo pese a tener el predominio de la calle, se pierden elecciones, aunque sea por un pelito. Y cómo pese a que después un presidente de haber mentido en su propuesta programática va a la segunda elección y vuelven a ganar, cuando ya era claro que no se estaba aplicando lo que se había dicho que se iba a hacer, también se vuelve a ganar. Entonces, esta es la pregunta que nos cabe y donde seguramente en el plano de la subjetividad tendríamos muchas respuestas, ¿no? Un poco un análisis de cuáles son los desafíos o qué nos falta hacer desde esta perspectiva. Creemos que realmente hubo una gran movilización política, retornó la política con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La política estigmatizada recuperó su prestigio, obviamente
la actoría del Estado fue notoria, ampliamente recuperada. La política y el Estado como ámbitos desde los cuales los que no son poderosos, o sea, los sectores populares de la sociedad tienen posibilidades de orientar el sentido de las políticas públicas en función de sus propios intereses. Esto, sin lugar a duda, se dio, hubo muchos intentos también de generar fuerzas políticas que lo sustentaran. La transversalidad fue el primero, la concertación fue el que le siguió, y posteriormente, unidos y organizados, digamos, como una nueva fuerza, como una gran eclosión juvenil que precisamente y paradójicamente se da a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Sin embargo, podríamos decir que hubo un déficit de construcción del poder desde abajo. No hubo una auténtica construcción de poder popular. ¿A qué me refiero? A que probablemente nos encontramos en un momento en el que hay un gran desafío de generar una nueva forma de hacer política, que tiene como varios elementos, al menos los siguientes. La articulación o la necesidad de una mayor articulación entre el tejido social y las fuerzas políticas. El tejido social es una gran base política, pero cuando se mueve o se moviliza la política en función de la coyuntura y no de la estrategia, y en función del interés de acumular poder para apoyar determinadas decisiones en política, que no me cabe ninguna duda que vivimos una época agonística o agonal, según el término que se elija, donde permanentemente se estaba pulseando por ganar posiciones de fuerza, y los golpes de efecto o los buenos aprovechamientos de la coyuntura política eran en esto cruciales. Pero finalmente después teníamos dificultades para consolidar. Difícilmente en el barrio, cuando se recibía la asignación universal por hijo y cuando se recibía de Conectar Igualdad la computadora, había un trabajo que tuviera que ver con el desarrollo local, lo puntual, lo específico del barrio, de esa mamá, de esa familia, de ese grupo comunitario en el territorio, o de ese grupo estudiantil, o de esa comunidad de aprendizaje que son las escuelas, a los efectos de generar conciencia de lo que se estaba recibiendo y a los efectos de articular el proyecto local, el proyecto específico de ese pequeño espacio de sociabilidad con el espacio de nación. Y en este sentido creo que tenemos un gran desafío de construirlo y haber encontrado la oportunidad de que en un lugar como es la Basílica de Luján se hayan encontrado los movimientos sociales con las fuerzas políticas, probablemente es un signo prometedor. Por el otro lado, esta mañana se decía de que los ganadores son, en este modelo que en este momento está aplicándose desde el gobierno, el sector financiero y los sectores de exportación primaria, y los perdedores, la industria y la economía popular. Nos quedó muy mucho por hacer, mucho pendiente, digamos, por allí había alguna consigna, decía, por lo que nos falta, para articular el sector de la economía popular con el sector formal de la economía y el sector organizado de los trabajadores del sector formal con este otro sector informal. Creo que allí tenemos una deuda pendiente y mucho trabajo para seguir haciendo. Y finalmente convencernos de que la calle, ¿quién duda de que tenemos el poder de la calle? Para cualquier cosa, a una costa de que seamos estigmatizados y se nos diga que cuando trabajamos y estamos tanto tiempo en la calle, para cualquier recorte de derechos como hemos estado viviendo prácticamente a diario en estos últimos 3 años, hay una respuesta oportuna en la calle. Pero la calle alcanza como protesta, movilización, quizá como veto inclusive, el gran poder de veto que tiene la movilización popular. Pero sin organización y sin trabajo
En la conciencia todavía nos falta mucho. ¿Qué hace el liberalismo conservador? Trabaja con el individuo aislado, apela a lo privado. Probablemente suena como una musiquita linda cuando, debemos reconocerlo, en nuestro entusiasmo político a veces la invasión de la política sobre la vida privada de las personas puede verse como algo incómodo, algo tal vez exagerado, ¿no? Y que nosotros debamos repensar cómo articular también lo privado con lo político. Utilizan la tecnopolítica, o mejor dicho, todas las tecnologías del neuromarketing llevadas a la política, apelando al espacio más elemental del cerebro, el de las emociones, el del miedo, el de la reflexión inmediata propia de los reptiles. Por eso se ha dado en mencionarlo el cerebro reptiliano, la parte reptiliana del cerebro. Mucho se habló hoy también de que se trabaja en desarmar alianzas o en segmentar a la sociedad, ¿no? Esto nos reclama un trabajo mucho mayor de parte nuestra sobre la subjetividad. Y voy al tercer elemento. Hemos estado acostumbrados a hablarnos entre nosotros, lo cual es sumamente valioso cuando en momentos tan adversos necesitamos reunirnos entre iguales, lo que pensamos igual, y por lo menos desde un marco de afecto ponernos a opinar y analizar qué pasa con la realidad. Pero tal como se va a hacer ahora el 8 de diciembre, y lo manifestó recién Daniel, necesitamos desarrollar muchos espacios como ese o como este, donde hagamos un análisis más profundo, más fundamentado de la política, donde podamos relacionar precisamente lo social local con lo privado, particular, personal, con lo que tiene que ver con la política nacional, con un proyecto nacional. Trabajando con fundamentos empíricos, trabajando con datos, elaborando argumentos. Y finalmente uno dice, bueno, pero entonces a partir de allí corremos el riesgo de cansar a la gente con estadísticas y con mucha fundamentación, lo cual estoy totalmente convencido de que es así. Creo que en una sociedad postfáctica, donde estamos permanentemente amartillados por todo mensaje elemental, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en la producción de conocimiento fundamentado, como decía recién, pero luego de desarrollar la capacidad de comunicar, de argumentar con sencillez, de ser productores de conocimiento y argumentadores o comunicadores en función del interlocutor que tengamos. Podemos estar en medios académicos, podemos estar en medios profesionales, pero probablemente el lugar, los medios donde más es necesario que nosotros trabajemos sobre la subjetividad, porque realmente la colonización de la subjetividad que se está desarrollando es muy grande, potente y peligrosa. Este es el lugar de la cola del colectivo, es la cola del supermercado. Cuando vamos y hablamos en la escuela, seamos estudiantes, seamos familiares de estudiantes, seamos comunidad circundante de la escuela, seamos docentes, generando precisamente articulación y poder desde lo micro. Si estamos en salud, con los profesionales, con los agentes territoriales, con los pacientes, con la ONG, en fin, todo lo que sea lo pequeño, lo directo y fundamentalmente con el otro, cualquier ciudadano que encontremos, hacer el ejercicio de llevar nuestro pensamiento fundado a la persuasión en función de los intereses, poniéndonos en una situación de empatía
que el otro está viviendo. Creo que esta tarea, la de la comunicación, es un desafío que estamos viviendo desde los medios académicos, como los partidos políticos, como las organizaciones sociales, para poder realmente articular un proyecto y que entonces no solamente enunciemos lo que podríamos hacer cual si fuéramos un gabinete en la sombra, y también poder articular política y socialmente y en lo elemental que es el imperio o el espacio de la subjetividad. Muchas gracias.